Hola, bienvenidos a mi canal El Mundo de Rada. Y hoy tocaré un tema muy interesante y este es sobre el tema de el diluvio universal, mito o realidad. Así que comencemos. En muchas de las civilizaciones antiguas se habla de un diluvio universal, en las que se dice que hubo una gran inundación y que toda la humanidad acabó, salvo algunos cuantos, teniendo como cabeza a un elegido. Justo en este punto debemos tener en cuenta a qué se refieren con universal. En tiempos antiguos se tenía muy poco conocimiento sobre el mundo, su extensión y proporciones, y lo único que para ellos era el mundo completo eran los lugares que conocían. Por lo tanto, al existir una catástrofe así, para ellos era el fin del mundo, y eso es muy normal. Según Berrosus el Caldeo, que fue un sacerdote historiador del siglo III a.C. que vivía en el Imperio Seleucida, no confundir con el Imperio Selúcida, que ese ya es de nuestro tiempo. Berrosus fue el encargado de escribir la historia de Babilonia, llamado el libro Babiloniaca, que estaba dividido en 3 partes. Berrosus tenía gran injerencia debido a que él era el sacerdote principal del templo de Marduk. En su libro relata lo siguiente. Según la historia de Berrosus, esto empieza antes del diluvio. Esta historia tuvo lugar en el reinado del rey Ziusudra. El dios Cronos se le apareció al rey y le advirtió que ocurriría un diluvio que destruiría a toda la humanidad. Por eso, el dios le ordenó escribir la historia del mundo desde el principio y colocarla en la ciudad de Sipar. Entonces, le dijo a Ziusudra que construyera un barco en el que pudiera llevar a sus amigos y parientes, y de todo tipo de pájaros y animales. El rey hizo lo que Dios le dijo que hiciera, y después de que el diluvio que había inundado la tierra comenzó a amainar, Ziusudra soltó a los pájaros del barco para ver si podían encontrar tierra. Pero estos regresaron porque no encontraron nada. Unos días después volvió a soltar a los pájaros y esta vez los pájaros volvieron con las patas embarradas de barro. Pero ya la tercera vez que los soltó, los pájaros no volvieron. Entonces se dieron cuenta que ya existía tierra firme. El rey, su esposa y su hija bajaron a tierra firme y justo en esa montaña hicieron un sacrificio. El rey, su esposa y su hija fueron inmediatamente llevados al cielo. Más tarde, los sobrevivientes del barco se bajaron y se lamentaron de no poder encontrar a Ziusudra y maldijeron su nombre. El rey no se les apareció, pero se escuchó su voz diciendo que él y sus compañeros ahora vivían con los dioses. Más tarde, se les informó que sus tierras eran Armenia y les dijo que regresaran a Babilonia y buscaran los textos de Shipardá. Los que se quedaron siguieron sus instrucciones y encontraron y construyeron ciudades. Entonces Babilonia se convirtió en el lugar donde la gente vivió nuevamente. También existe otra versión del diluvio, pero esta se encuentra en el poema de Gilgamesh. Estas tablillas fueron encontradas por el arqueólogo e historiador Finkel. Estas son 12 tablillas que datan del siglo VII a.C., que son pertenecientes a la biblioteca de Asurbanipal. En estas se cuenta el poema de Gilgamesh. En realidad este poema no tiene gran conexión con el diluvio, pero se relata en este a un tal Utnapishti que le dice algo a Gilgamesh sobre el diluvio y cómo sobrevivió él y su familia. En la tablilla número 7, al final, dice que el dios Ea enviará un diluvio para acabar con toda la humanidad. El dios Ea era el dios babilónico de la creación de los hombres, que en realidad era el dios Enki, el dios sumerio, que su misión era crear a los hombres y dotar a los humanos con las artes, oficios y la agricultura. La historia de Utnapishtim aparece en otras obras de literatura babilónica, pero el autor de Gilgamesh la usa como una historia dentro de su historia, cuando Gilgamesh le pregunta cómo es que se volvió inmortal. Es entonces que le cuenta que hacía mucho tiempo los dioses le habían dicho que iban a inundar el mundo y que debía construir una nave o arca y embarcar en ella todas las semillas de la vida. Cuando la lluvia cesó, cuenta Utnapishtim, abrió una escotilla y solo vio agua. Todos los humanos habían perecido. Y dijo así: Me arrodillé y lloré y las lágrimas se deslizaron por mis mejillas.
Tras enviar una paloma y una golondrina que regresaron al no encontrar dónde posarse, soltó un cuervo y al ver que no regresaba, dejó salir a todos del barco e hizo una ofrenda a los dioses. Al llegar en Enlil, el Señor de los cielos y la tierra, los otros dioses le reclamaron haber causado el diluvio y antes de partir, tras reflexionar, volvió a Utnapishtim y su esposa inmortales. El propósito de Utnapishtim era hacerle entender que se volvió inmortal por un evento único ocurrido hacía mucho tiempo y que nada parecido le iba a pasar a él. Como vemos, aquí ya hay dos historias del diluvio prácticamente iguales, simplemente cambiando los nombres y las fechas. Y justo ahora llego al diluvio de Noé. Bueno, Noé es considerado por la Biblia y el Corán como un gran profeta. Se cree que nació en Mesopotamia, aunque no existe ningún escrito que diga el año y el lugar preciso. Su historia se relata en el libro del Génesis en la Biblia y en el Corán se encuentra en la Sura 71, versículo 28. Según los escritos sagrados, fue el 10º de los superlongevos patriarcas antidiluvianos, a quien Dios advierte del diluvio universal. En el libro del Génesis dice que Dios, viendo la maldad del hombre, realmente le pesó haberlo hecho, y Dios dijo: Voy a exterminar de sobre la haz de la tierra al hombre creado, hasta los ganados, las serpientes, las aves y todo lo del cielo. Y Dios eligió a Noé porque él era de los justos, y también bajó la esperanza de vida hasta solo los 120 años. Y le encargó hacer el arca y salvar a animales y a algunos de los justos con él. Luego de amainar el diluvio, Noé soltó un cuervo para saber si las aguas se estaban retirando, el cual estuvo yendo y volviendo. También envió una paloma, pero esta, al ver que no tenía dónde posarse, regresó al arca. 7 días después, volvió a enviar la paloma, la cual regresó trayendo una rama de olivo en el pico, dando a entender a Noé que la vida renacía en la tierra y que el suelo seco había emergido. Noé entonces esperó otros 7 días y volvió a soltar a la paloma, la cual ya no regresó. En el año 601 de la vida de Noé, la tierra se secó y no obstante su deseo por abandonar el arca, Noé y su familia esperaron un mes más hasta que Dios les ordenó salir. Las declaraciones sobre Noé en la Torá, el Corán y en la Biblia muestran grandes similitudes con los personajes de Ziusudra y Utnapishtim en las narraciones del diluvio babilónico y sumerio en la epopeya de Gilgamesh. Se piensa que las epopeyas producidas después de una inundación que afectó profundamente a la sociedad en Mesopotamia quedaron grabadas en la memoria de la sociedad y fueron trasladadas a las copias de la Torá escritas por los hebreos a su regreso del exilio en Babilonia. Sin embargo, estas transferencias se dieron en forma de reescrituras, reemplazándolas con características nuevas y locales en cada cultura y región geográfica. Ahora, en la actualidad, parece que hay pruebas geológicas de que hubo una gran inundación en la región del Mar Negro hace unos 7.500 años. Esta afirmación es del arqueólogo Eric Klein, pero aún los científicos no están seguros de qué magnitud tuvo esa inundación. Aunque debemos recordar que los relatos eran de tradición oral, por lo tanto los hechos pueden estar un poco exagerados. La ubicación según los relatos bíblicos y las fuentes mesopotámicas ubican al arca en el sitio del Ararat, que ahora abarca Armenia, Turquía e Irán. Aunque en realidad para muchos científicos no existen muchas las esperanzas de que se encuentre el arca. Pero según el geólogo Andrew Snelling, cree que una de las razones por las que no se puede encontrar el arca se refiere a que al no haber árboles maduros disponibles para que Noé y su familia construyeran refugios después de bajar del arca, existían muchas razones para esperar que desmantelaran el arca, que pues ya no necesitaban para rescatar madera de ella. Eso es lo que dice el geólogo. Y aunque el ministerio no descarta la posibilidad de que algún día se encuentre el arca, Snelling lamenta lo que domina afirmaciones cuestionables de los buscadores del arca que empañan el impacto potencial de un verdadero descubrimiento. En realidad, en mi punto de vista, creo que tanto lo místico como lo histórico podemos juntarlo y realmente crear una historia bien armada. Y bueno, quiero compartirles este pensamiento filosófico con ustedes. Son unas teorías sobre la verdad. Está la teoría correspondentista de la verdad,
Es una corriente de pensamiento que se basa en el criterio de adecuación y sostiene que un postulado es verdadero cuando existe una correspondencia entre ese enunciado y lo real. Esta idea de verdad proviene de los griegos clásicos. La otra teoría es de la verdad como evidencia, corriente de pensamiento que sostiene que un postulado es verdadero cuando se presenta frente al intelecto de manera clara y evidente. René Descartes fue uno de los principales precursores de esta idea. Esta otra es la teoría coherentista de la verdad, corriente de pensamiento que se basa en el criterio de coherencia y sostiene que un postulado es verdadero cuando no contradice a otro, que forma parte del mismo sistema de verdades y creencias. Los pensadores racionalistas fueron defensores de esta teoría. Y por último está la teoría del consenso, corriente de pensamiento que se basa en el criterio de consenso y sostiene que un postulado es verdadero cuando es aceptado por todos los miembros de una comunidad. Y bueno, después de todo esto, se los dejo a su juicio. Y yo solo puedo decirles que yo quiero creer. Sí, quiero creer. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden darle un me gusta si les ha agradado el video, compartirlo y suscribirse al canal. Les agradezco muchísimo que lo hayan disfrutado hasta el final. Y recuerden que compartir conocimiento también es una forma de bondad. Hasta pronto.